te ha tocado convivir, mejor dicho, con una persona que siempre es el que hace las cosas bien. O sea, si están haciendo cualquier actividad, cualquiera que ésta sea, cualquiera que tú quieras nombrar, esta persona sabe cómo se debe hacer. O él tiene una mejor forma para poder hacerlo. Y cuando estabas en la escuela, o los que aún están en la escuela, cuando tenían que hacer un trabajo, cuando tenían que hacer un proyecto, siempre estaba el que lo hacía muy bien, el que no se equivocaba. Aún y cuando todos podían proponer algo, la idea que él tenía era mejor. Si estás incluso en la familia, podemos ser uno de nosotros, ¿verdad? Si estás haciendo un castillo de arena ahí en la playa, no, es que se debe hacer así y debemos utilizar estas cosas. Y la idea que tú tienes no es la mejor idea, la idea que yo tengo sí es, esa es la buena, así es como se deben hacer los castillos, o así es como se deben hacer los planes, o así es como se deben hacer los viajes, o así es como se debe hacer la comida, así es como se debe hacer cualquier otra cosa. Y siempre tienes una mejor forma de cómo se debe hacer esto o lo otro. Y no importa si tú eres un experto en el área en la cual están trabajando, la otra persona sabe. Y puede opinar y debe opinar, ¿verdad? Siente que tiene esa necesidad dentro de sí de, no, se tiene que hacer así. Aunque estás en un restaurante y le estás diciendo al chef, ¿verdad? Que tiene una estrella Michelin y le dices, no, los frijoles te quedaron mal, ¿verdad? Se deberían de cocer de esta forma. Y nos gusta hacer las cosas así. No solamente estas personas, ¿sabes? Creo que casi todos somos así. En algún área de nuestra vida empezamos a querer meter nuestra cuchara y aun y cuando no tengamos la razón, aun cuando no somos los expertos, queremos picar esa área y decir cómo es que se debe hacer. Y sabes que la vida cristiana no se queda exenta de este tipo de actitudes. No es que somos muy diferentes allá afuera a cuando nos estamos viviendo una vida cristiana, una vida como creyentes, ¿no? De hecho, cuando nosotros llegamos a la iglesia o cuando llegamos al cristianismo, veámoslo un poco más grande, de hecho somos así. Queremos que las cosas se hagan a nuestra forma. Incluso podemos llegarle casi a reclamar, decir a Dios, cómo es que se tienen que hacer ciertas cosas, porque nosotros pensamos que es la forma correcta de hacerlo. Y hermano, es probable que tú y yo estemos en este lugar y queremos un cristianismo a nuestro modo. Queremos decirle al Señor cómo es que se tienen que hacer las cosas, cómo es que se tiene que vivir la vida que Él ha diseñado que yo tenga que vivir. A ver, pero ¿y si lo hacemos así mejor? ¿Y si hago esto en vez de lo que tú claramente me estás mostrando, Señor? Yo considero que es mejor que haga esto en este tiempo, porque yo soy un experto en la vida. ¿Tú quién eres? O sea, tú nada más diseñaste todo lo que existe y me has formado, incluso a mí. Y hermano, queremos esto, no solo para la vida en general, sino también para nuestra vida como creyentes. Cuando nos adentremos a este pasaje, a estudiar esta fracción o esta porción del capítulo 4, vamos a ver cómo la gente también tenía esa idea y cómo esa idea desde entonces hasta ahora permanece. Cómo nosotros podemos hacer las cosas a nuestra forma, incluso era un reclamo que le podían hacer al mismo Cristo. Y hermano, si había alguien que podía vivir su vida a su modo, era Cristo. Él tenía toda la autoridad para vivir la vida como él quería hacerla. Pero vamos a ver dentro de este pasaje que Cristo no iba como este rebelde que hacía las cosas como a él simple y sencillamente se le ocurrían en un momento, sino que vamos a poder ver cómo aún él, siendo Dios, estaba siendo guiado y estaba recibiendo la dirección que venía del Padre a través del Espíritu Santo. Y vamos a aprender, o quiero proponerte que podamos juntos aprender esta gran idea. Que al igual como Cristo, que era guiado por el Espíritu, tú puedes someter tu ministerio para honrar al Padre. De la misma forma que Cristo lo ha hecho, nosotros podemos guiarnos por el Espíritu Santo, y ahorita vamos a desarrollar estas ideas dentro del pasaje. Tu ministerio, tú debes someter tu ministerio, tú debes someter tu vida
si lo quieres llamar de esta forma, al Señor para honrarle solamente al Padre. Ese es el propósito, a final de cuentas, ese es el propósito de la vida cristiana, poder honrar al Padre con todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero entonces entra nuestra condición, ¿verdad? Que queremos decirle, no, por aquí no. Creo que hay una mejor forma que nosotros podemos hacer esto. Pero entonces, ¿cómo desarrollamos mi vida, mi ministerio para honrar al Padre? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo imitar a Cristo en estas áreas de mi vida? Y lo que tenemos que aclarar primeramente, si queremos contestar la pregunta, ¿cómo desarrollo mi ministerio para honrar al Padre? Algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, es que yo no tengo un ministerio como tal. Yo no estoy desempeñando un servicio específicamente dentro de la organigrama de la iglesia. Entonces, por lo tanto, yo no tengo un ministerio. Y debemos de ser claros en esto, es que todos como creyentes tenemos una responsabilidad, es decir, un ministerio, un llamado delante de nuestro Dios. Y primeramente ese ministerio se ve en cómo vivimos nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad de en todo momento estar reflejando al Señor en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y ese es el llamado que tú tienes, glorificar a Dios con toda tu vida en todas las áreas que tú estás viviendo, llevando a cabo. Entonces, algunos de nosotros tenemos o tendremos un ministerio específico dado por el Señor. Por ejemplo, tu ministerio puede ser el de ser un padre, de guiar a la familia, de dirigir a la familia. Ese es un ministerio. Hermano, no es simple y sencillamente una responsabilidad que la sociedad te ha otorgado. Eso es un ministerio, un llamado que el Señor te ha dado a pastorear tu familia. Probablemente tú tienes un llamado de ser un estudiante ejemplar y poder glorificar a Dios en la escuela donde tú te estás estudiando, ¿verdad? Donde tienes esa vida estudiantil. Y cada uno de nosotros podríamos formular cuál es este ministerio, este llamado específico que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo desarrollo mi ministerio para honrar al Padre? Primeramente, hazlo dependiendo del Espíritu Santo. Hazlo dependiendo del Espíritu Santo. Versículo 14, y Jesús, del capítulo 4, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Vamos a depender, o tienes que mostrar una dependencia del Espíritu Santo en cada paso de tu ministerio, en cada área, en cada paso que tú estés dando de tu ministerio. Como les mencionaba hace un momento, lo que Cristo estaba haciendo, con qué personas hablaba, qué milagros hacía, a qué lugares iba, no eran cosas improvisadas que Él estaba haciendo. Como lo hemos visto en la vida de Jesús, el Espíritu Santo tiene un rol muy activo en todo momento. Desde que hemos empezado a estudiar Lucas, hemos visto cómo está presente la obra del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida en general y específicamente también lo hemos visto reflejado en el ministerio de Cristo. Entonces hemos podido ver cómo ahora Cristo es llevado hasta este punto. Estaba desarrollando su ministerio y el Espíritu obra en él, lo mueve para que se dirija entonces a la región de Galilea, una región conocida por Cristo. Cuando Cristo llega a aquella zona, porque era conocida, porque ahí había crecido, ¿verdad? Era parte donde él había crecido. Entonces, ya no llega como cualquier persona, sino que se empezaban a escuchar ciertos rumores de lo que estaba haciendo una persona que había crecido por ahí. Alguien de los suyos, podemos pensar, ¿verdad? Entonces, uno de aquel pueblo, ¿verdad? Como que anda haciendo revuelo, como que puede parecer que está haciendo cosas muy interesantes para el pueblo de Dios. Entonces, había como un cierto conocimiento de quién era Jesús, de dónde era Jesús y de las cosas que estaba haciendo. Sin embargo, no era todo tan claro hasta este momento. Para nosotros puede resultar extraño que el versículo 14 nos diga que la fama de Jesús
y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Nos puede parecer un poquito extraño. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto nada que Jesús haya hecho sorprendente. Lo que tenemos aquí en Lucas es simple y sencillamente pues, que se nos pierde de niño, ¿verdad? Que estaba enseñando allá con los grandes eruditos y conocedores de la ley. Después de eso regresa a su casa y después de ahí encontramos su bautismo, su genealogía y la tentación. Pero esas cosas podrían ser como muy privadas a excepción del bautismo. Pero no encontramos grandes hechos que podrían soportar esta fama que las personas de Galilea ya conocían acerca de Jesús. Pero Juan 1, capítulo 1, o una parte del 1 hasta el capítulo 4, nos hablan de estas cosas que pasaron antes de que Jesús llegara a la región de Galilea. Y es por eso que ya se conocía un poco acerca de la fama que Jesús, o de las obras que Jesús estaba haciendo. Ahora, ¿por qué Cristo lleva su ministerio a esta zona? ¿Por qué decide en este momento de su vida regresar a Galilea para seguir haciendo la obra que el Señor le había llamado? Bueno, el Espíritu lo guía a este lugar. El Espíritu lo mueve para que Él pueda hacer estas cosas. Hermano, así como Cristo estaba atento y escuchaba la voz del Espíritu, esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes. Tú también debes estar escuchando la voz del Espíritu Santo en tu vida diaria. Ahora, no te estoy diciendo que tomes un momento de soledad en el cual tú puedas hacer que todos en tu casa estén callados para que tú puedas escuchar al Espíritu Santo susurrarte en el oído, ¿verdad? ¿No es algo místico lo que estamos hablando? ¿Cómo es que el Espíritu Santo guía nuestras vidas hoy? ¿Cómo te guía a ti? ¿Cómo habla a tu vida para poderte guiar en lo que debes hacer, en tu ministerio, en tu obra, en tu vida? Hermano, esa dirección la vamos a encontrar tú y yo a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a usar su palabra para hablarnos, para revelar qué es lo que Él quiere para tu vida. Y tú tienes esa responsabilidad de buscar esa dirección. Cuando te encuentres perdido, cuando no sabes qué es lo que sigue para ti en tu vida, tú debes ir a la palabra de Dios y buscar que el Espíritu te hable, te dicte qué es lo que tú debes estar haciendo. Algo importante en nuestros días es que es probable que estemos buscando fama, ¿verdad? Es algo muy normal y esto también aplica para los grandes, pero un poquito más para los jóvenes. En este mundo tan social, tan visible, debemos estar buscando fama. Y hermano, estoy casi seguro que el Señor no te va a llevar a que tú seas un gran famoso para que tú puedas obtener beneficio de eso. Es probable que dentro de los que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a tener una celebridad, un famoso o famosa, ¿verdad? Y eso es para ti, para que tú te puedas gloriar, para que tú puedas decir, no, es que yo soy fulanito de tal. Mira todos los seguidores que yo tengo, ¿verdad? No se trata de eso. El Señor no estaba haciendo eso. Ahorita vamos a ver un poquito el enfoque que el Señor le está haciendo. Porque lo que nosotros deberíamos de estar pensando, deberíamos de estar viviendo en una dependencia del Espíritu Santo, lo debemos de hacer no buscando nuestra gloria. No busques tu gloria. Versículo 15 nos dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El enfoque principal de Cristo, ¿cuál era? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Todo lo que Él estaba haciendo era predicar el evangelio, predicar la salvación, predicar lo que el Padre le había dado, y esa era la razón por la cual Él llevaba el mensaje a todos los suyos, a todas las personas con las cuales Él podía hablar. Un lugar óptimo por el cual Él podía ofrecer este mensaje eran las sinagogas. En las sinagogas se reunían los hombres para escuchar acerca de este mensaje, no solamente de este, sino en general todas las cosas todos los mensajes, que venían de parte de Dios, o se hablaba acerca de las Escrituras. Entonces era un lugar obvio donde Cristo podría llegar.
la popularidad que alcanzó Jesús en estos lugares le quedaba pequeño. Entonces las sinagogas normalmente no eran estos auditorios grandísimos que podríamos nosotros imaginar, sino eran lugares muy pequeños, como casi hasta íntimos, ¿verdad? Pero la fama que Jesús estaba adquiriendo estaba haciendo quedar estas cosas un poquito pequeñas. La pregunta es, ¿por qué Cristo se vuelve popular? ¿Por qué esta fama que él estaba obteniendo? ¿Por qué las personas lo empezaban a conocer? ¿Sería por su carisma? ¿Sería por las cosas que él decía? ¿Sería porque era atractivo físicamente? ¿Sería porque era de un lugar donde normalmente no hay buenos predicadores o buenos profetas, maestros del Señor? Claro que no. ¿Por qué era popular entonces Cristo? ¿Por qué era popular su mensaje? Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Parece que lo que estaban acostumbrados a escuchar en esos momentos no era una enseñanza tan basada en las escrituras, en las doctrinas, en los principios que ellos conocían. Parece que la enseñanza en este tiempo se estaba desviando. Pero la enseñanza de Jesús era completamente diferente, porque se enfocaba directamente en lo que decía la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que explicaba con claridad y con autoridad. Y era algo muy importante. Hablaba con autoridad a todas las personas o en cada oportunidad que se presentaba con su mensaje. La enseñanza de Cristo entonces es completamente diferente a lo que la sociedad en este tiempo estaba acostumbrada a escuchar. Las personas genuinamente admiraban la predicación de Cristo. Y hermano, aquí también podríamos aplicar algo nosotros. Y es que cuando estamos atendiendo este llamado por el cual el Espíritu Santo nos ha guiado a cada uno de nosotros, no debemos de perder oportunidad de hablar la palabra de Dios. Y cuando tenemos oportunidad de predicar la palabra de Dios en cualquier lugar en el que tú te encuentres, debes de hacerlo de una forma fiel. Tú debes apegarte a los principios y mandatos que el Señor nos ha dado y predicar de esa forma. Y tú estás probablemente pensando, bueno, es que yo no soy un predicador. Yo no tengo por qué pensar que debo hacerlo de esta forma. Pero hermano, todo creyente es llamado a compartir las buenas nuevas de salvación. Tú eres responsable de compartir el mismo mensaje que Cristo estaba compartiendo. Y lo puedes hacer en tu trabajo, ya hemos tenido una serie completa de esto, en tu escuela, en tu casa, hermano, con tu familia. Eres responsable de presentar el evangelio con tu familia y cuando lo haces deberías de hacerlo de la mejor forma posible en cualquier oportunidad que tú tienes, aferrarte a los principios que el Señor ha dicho y presentarlos de la mejor forma, presentarlos con esta claridad en la cual Cristo lo hacía. Segundo, cuando las personas te logren reconocer por el ministerio que estás llevando a cabo, por el llamado que estás llevando a cabo, que el Señor te ha otorgado, no pienses que la gloria es para ti. Cristo no buscaba su propia gloria, sino que buscaba que la gloria fuera para el Padre. Es probable que entonces, cuando lo estés desempeñando, puedan decir, papá, qué buen trabajo has hecho. U otras personas a tu alrededor puedan reconocer qué buen trabajo como padre estás haciendo. Primeramente recuerda que no eres tú el que debe llevarse la gloria, sino es Dios. Y debes recordar que es el Espíritu obrando a través de ti para poder cumplir con este llamado que tú tienes para el Señor. Estudiante, las calificaciones que tú logres obtener, los reconocimientos que tú logres obtener, es gloria que debes otorgar al Señor. Trabajadores, empresarios, pastores o influencers que tenemos entre nosotros, el reconocimiento que tú estás obteniendo no es para tu propia gloria, sino para que puedas enfocarlo al Señor. Hermano, pon los pies sobre la tierra. Pon los pies sobre la tierra y reconoce
que tú debes de tener una dependencia en todo momento del Espíritu para que te guíe, pero también para que te recuerde que no es para ti, sino todo lo que hacemos es para el Señor. Nuestra obra apunta a Dios, quien debe llevarse la gloria. Pero también entonces debo desarrollar mi ministerio dependiendo del Espíritu Santo. ¿Cómo o qué más debo hacer para desarrollar mi ministerio honrando al Padre? Número 2, hazlo guiándote por las Escrituras. Hazlo guiándote por las Escrituras. ¿Qué hacía Cristo a cualquier lugar donde llegaba? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, normalmente Cristo estaba predicando las Escrituras. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, hermano, predica a Cristo en todo momento. Tú debes de predicar a Cristo en todo momento. Ahora ya no está en Galilea. Ahora encontramos a Jesús en Nazaret para ubicarnos, si ustedes como yo, que nos cuesta. Galilea era el estado, Nazaret era una ciudad, era o un pueblo, si queremos llamarlo, dentro de. Por eso en Galilea más o menos era conocido Cristo, pero cuando llega a Nazaret, pero Nazaret no era una metrópoli, era un pueblo chico. Entonces es probable que muchos sí conocían a Cristo y ahora lo que vamos a ver acerca de él. Esta es la ciudad donde literalmente él se crió. Ahí andaba a Jesús y conocían probablemente dónde vivía y probablemente sabían quién eran sus padres. Versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre era ir a las sinagogas como ya lo vimos. Cuando llegó a Galilea, a los primeros lugares donde él llegaba, entonces iba a la sinagoga y ahí presentaba el mensaje. Nuevamente lo está haciendo así. Y es interesante ver que Cristo, siendo el Hijo de Dios, no se ponía a hablar modo libre, ¿verdad? Ok, aquí vamos a improvisar, vamos a ver qué nos sale hoy, qué traemos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que hacía Cristo. El pasaje nos dice, se levantó a leer. Y era algo que normalmente hacía, se acercaba a las sinagogas y empezaba a leer la palabra que él tenía en sus manos, que él podía leer en ese momento. ¿Cuál era su base? Pentateuco, los profetas, y era lo que podía estar predicando, o de ahí estaba predicando normalmente de las Escrituras. Hermano, cuando tú estés presentando el mensaje de Cristo, lo veíamos hace poco, hace unas semanas, no son tus experiencias, no es que también te ha ido la vida, no es un testimonio, es las Escrituras lo que debemos estar presentando. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación que vienen de aquí, la obra que Cristo ha hecho por las personas. Sé fiel a eso. ¿Por qué no lo hacemos a veces? Porque no lo conocemos, porque no conocemos las Escrituras. Entonces debemos de pasar tiempo, al igual que Cristo, leyendo las Escrituras, aunque ahí lo estaba haciendo públicamente. Pero nosotros debemos de basar toda nuestra enseñanza, toda nuestra crianza, todas las oportunidades que tenemos de compartirlo de lo que viene en las Escrituras. La responsabilidad de este cumplimiento, hermano, es de la iglesia, de compartir, de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué dice el pasaje? Mira, es interesante lo que continúa diciéndonos, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En todas las sinagogas normalmente había un grupo como de gobernantes, como un gobierno de líderes que atendían la sinagoga o que tenían la autoridad dentro de esta. Cuando llegaba una persona foránea, un maestro, había muchos maestros conocidos, entonces tenían la oportunidad de poder compartir en la sinagoga, siempre y cuando estos gobernantes les dieran la oportunidad de hacerlo, o esta autoridad de cada sinagoga les invitaba a que pudieran compartir con ellos. Y parece que Cristo ya se ha ganado esta
confianza en las personas para que le puedan invitar a compartir acerca de lo que él veía en las escrituras o algo que quería compartir con las demás personas que estaban ahí. Y entonces estas personas le dan la oportunidad y mira lo que sucede. Alguien o alguno de los encargados de esa sinagoga, por pura suerte le da a Isaías. Te toca leer Isaías hoy, Jesús. Ahí te va. Hermano, cuando estoy diciendo pura suerte, si no quedó claro, es sarcasmo, ¿ok? Le dan el rollo, el papiro donde estaba escrito Isaías en ese momento, esperando que lo lea. Se esperaba que la persona pudiera entonces, el proceso que se llevaba en las sinagogas eran, leían la porción que tocaba o que le daban para leer en ese momento y después de esta lectura daba una breve enseñanza o explicación acerca de lo que se estaba dando. Entonces se le da el libro de Isaías y nos dice el pasaje 17, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, cuando dice halló, no sabemos si es Cristo buscó esa parte o casualmente tocaba que se leyera esa parte ese día cuando Cristo estaba ahí, ¿verdad? ¿Recuerdas el primer punto, hermano? Es el Espíritu Santo guiando todo. Entonces, cada vez que esté usando esta cosa, es sarcasmo, ¿ok? Es el Espíritu moviendo todas las cosas y obrando en todas las cosas que están pasando en la vida de Cristo. Y mira el primer versículo que lee Cristo, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por si aún no queda claro, lo dice de esta forma. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espero que te hayas podido dar cuenta que esta pequeña sección lo acabamos de leer hace un momento. En Isaías 61. Esto es como una fracción de esos versículos que nosotros acabamos de leer. Y Jesús estaba leyendo el pasaje de Isaías 61 y ese pasaje casualmente apunta al Mesías. Está hablando y diciendo acerca del Mesías. Y si hacemos un examen de cómo era la vida de Jesús, no solamente en lo que hemos visto en los pasajes que les mencionaba acerca de Juan, capítulo 1 al capítulo 4, si vemos todos los evangelios y analizamos la vida de Cristo y vemos estos versículos, nos podemos dar cuenta que lo que Cristo estaba haciendo era exactamente esto, declarando que el Espíritu estaba sobre él, pero también haciendo todas estas cosas que dice acerca del Mesías, alguien que está dando las buenas nuevas a los pobres, que ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vistas a ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo predicaba a los pobres, incluso cuando estudiamos, el Sermón del Monte, podemos ver cómo dice literalmente que viene a esto, viene a predicar y a compartir con los que tienen necesidades, con los pobres, con las personas pobres. Sanaba físicamente. Vemos estos milagros donde Cristo otorgaba la vista a las personas que no podían ver, que les otorgaba la oportunidad de caminar nuevamente a los que no podían caminar, incluso les regresaba la vida a las personas que habían fallecido. Esta era la autoridad y el poder que Cristo tenía. Sin lugar a duda, es una descripción del ministerio que Cristo estaba desempeñando. Pero su enfoque no era regresar vista, no era que las personas pudieran caminar nuevamente. No. Lo importante, lo que él estaba buscando en todo momento era esta libertad a los oprimidos. Y cuando las personas en la sinagoga de Nazaret escucharon la libertad a los oprimidos, estoy seguro que se emocionaron.
Estoy seguro que sintieron, ok, si este es el Mesías, nos está prometiendo esa libertad que tanto hemos añorado. Y empezaron a ver todo desde un sentido social y político. Pero hermano, Cristo no venía ni a sanar a las personas físicamente. Cristo venía a sanar los corazones. Cristo no venía a regresar la vista a quienes no podían ver, sino que Cristo quería regresarles y abrir esos ojos espirituales que estaban cerrados a causa del pecado. Cristo no quería que estas personas fueran libertadas de ese gobierno opresor que era Roma en ese momento para ellos. Cristo quería liberarlos de la peor condena que ellos tenían, que era el pecado. Este era el llamado de Cristo, este era su propósito, y ahora les está diciendo abiertamente: a esto he venido, esto es lo que yo tengo que hacer. Juan 8 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entenderían qué era la libertad, qué era lo que ellos tenían que hacer, y lo que tanto deseaban era esto. Los milagros que Jesús hacía tenían la intención de abrir esos ojos espirituales, de recibir el favor del Señor, y se alegraban seguramente al escuchar que Cristo venía a predicar el año agradable del Señor. Ellos nuevamente pensaron en esa libertad que tanto añoraban, en esa libertad social que estaban buscando, pero el Señor estaba hablando de esa libertad espiritual que tanto necesitaban, y esa libertad espiritual que nosotros necesitamos un día, hermano, pero la gente allá afuera sigue estando esclavizada en el pecado. Y si tú no encuentras ese ministerio, ese llamado que el Señor te ha dado, aquí tengo uno para ti. Comparte las buenas nuevas de salvación. Tú tienes el llamado de llamar a esas personas que se encuentran esclavizados al pecado, a la libertad que tú puedes dar, no, que Jesús puede dar para sus vidas. Ese es tu llamado, ese es tu propósito en la vida. Cristo personificó él mismo el mensaje de salvación del Padre. Ese es también tu fin supremo. Ese es el llamado que tú tienes, mostrarle al mundo que Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida en lugar de ellos. Así como nosotros recibimos esa gran noticia, esto es lo que debemos de estar compartiendo con otros, predicarles de esa condición en la cual ellos se encuentran. Y hermano, probablemente te vas a encontrar con una sorpresa, porque cuando nosotros compartimos de la condición en la cual se encuentran las personas, ellos son ignorantes de esa condición. Dicen: yo no necesito de eso. Yo estoy bien en la condición en la que yo me encuentro. Por eso necesitan la obra del Espíritu Santo, para que abra sus ojos y puedan darse cuenta de la condición en la cual ellos se encuentran. Pero para hacerlo, hermano, nosotros debemos de conocer y presentar en todo momento las Escrituras. Predica a Cristo, predica su vida, predica su testimonio en todo momento. ¿Con qué seguridad lo hacemos? ¿Con qué seguridad tú y yo vamos a compartir a Cristo? Sabiendo y confiando en el cumplimiento de esas promesas. Así como esa promesa se estaba cumpliendo delante de los ojos de estas personas, tenemos la certeza de que de esta forma se cumplirán las otras promesas que el Señor nos ha dado. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Hasta ahí todo bien, todo, es lo normal, es el proceder. Enrollan el libro, ya no hay nada que leer. Entonces, ¿qué sigue? La explicación. Lo entrega a las personas que debería de estarlas entregando, y ahora viene esta otra parte que él tiene que compartir, y se sienta para poder enseñarles, ¿verdad? Para nosotros sería un poquito raro, como: si se sentó es que ya terminó, es que ya no va a hablar. Pero para ellos era algo normal. Es como todos están sentados y yo ahorita me sentara y empezara
enseñar. Sería como raro para nosotros, ¿verdad? Y no me podría parar aparte. Pero para ellos era súper normal. Era la posición normal en la que ellos se deberían de estar enseñando. Imagina estar ahí, en ese lugar, cuando tú acabas de escuchar este gran mensaje de Isaías 61. Y me gusta pensar e imaginar que la lectura que Cristo hacía era diferente a la cualquiera que nosotros podríamos hacer. Mateo ahorita nos decía que cuando Cristo hablaba lo hacía con autoridad. Y cuando leía la palabra estoy seguro que era de esa misma forma. Cuando Cristo se sienta en esa sinagoga, seguramente había silencio. La gente estaba lista para escuchar qué es lo que va a decir el maestro. Dio el libro al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué es lo que él va a decir? ¿Qué explicación va a darnos? Jesús se sienta y comienza a decirles, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A ver, espérate, estamos esperando un mensaje, una enseñanza. Tú nos debes enseñar algo y ahora nos estás diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sabemos si hay más explicación. No sabemos si enseñó algo más. Lucas se limita a poner solamente esta frase que él dijo, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Me inclino a pensar que es lo único que dijo, porque no había más que decir. Lo que acababa de leer les había o debió abrirles los ojos de quién era Cristo con esta declaración. Y ahorita vamos a ver cuál fue la reacción que ocasionó en las personas. Pero hermano, que Cristo haya dicho esto en el versículo 21 tiene una implicación muy grande para nosotros. Porque así como el pueblo estaba deseando y anhelando tanto el cumplimiento de esa promesa, que podría ser tan difícil, vemos que se cumplió delante de ellos. Que Cristo fue fiel en todo momento. Perdón, que el Padre fue fiel en todo momento al cumplir las promesas que Él había dado. Y así como fue fiel con ellos, hermano, el Señor sigue siendo fiel a nosotros. Y las promesas que el Señor te ha dado a ti, el Señor las va a cumplir. Tú debes de tener esa plena certeza que el Señor lo va a cumplir. Que no te quepa duda de eso. No importa qué tan complicada parezca la promesa, el Señor la va a cumplir en el tiempo que Él ha diseñado, porque Él es fiel a su palabra. Por eso, hermano, predícala confiado en que el Señor va a cumplir, confiado en que el Señor va a dar lo que tiene que dar a cada uno de nosotros. Pero es por eso que te mencionaba hace un momento que debemos de ser fiel cuando nosotros estamos enseñando y predicando el Evangelio. Porque si nosotros empezamos a prometer prosperidad en el Evangelio, hermano, nosotros estamos poniendo a Cristo en una posición que no le corresponde. Y nosotros estamos siendo infieles al presentar este mensaje, porque el Evangelio no se trata de eso, ni de cualquier otro adorno que nosotros le queramos poner. No, debemos de presentar el Evangelio tal cual para que las promesas que vienen en su palabra las cumpla el Señor. Esa es nuestra responsabilidad y Él va a cumplir la responsabilidad de ser fiel en lo que Él ha prometido a cada una de las personas. Entonces, hermano, confía en el llamado que tú tienes de compartir lo que el Señor te ha dado, pero hazlo guiándote en todo momento en las Escrituras. Sé fiel a eso. Y por último, ¿cómo desarrolla el ministerio para honrar al Padre? ¿Cómo tú y yo vamos a honrar al Padre en el ministerio que Él nos ha dado? Número 3, hazlo
rindiéndote a la soberanía de Dios. Ríndete a la soberanía de Dios. ¿Cómo voy a desarrollar ese ministerio? Rindiéndote ante su soberanía. Estamos hablando de Cristo, presentando ese mensaje. Y lo último que nosotros esperaríamos sería corazones endurecidos. Pero es probable que eso, no, seguro que Cristo encontró eso. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. No le fue mal. Acaba de llegar a su pueblo, ahí donde él creció. La primera enseñanza que Cristo tiene la oportunidad de dar, como que todos dicen, va, o sea, buen mensaje se acaba de aventar, lo que Jesús acaba de decir. Y mira, dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Lo que decían de este Jesús, sí es verdad. Ahora lo hemos escuchado nosotros. Sí predica y sí habla con la autoridad y sí habla claro acerca de las promesas que el Señor ha dado. Entonces, bien, le fue bien. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero luego, ¿qué pasó? Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ese que nos está enseñando no es el carpintero. Vivía ahí en las orillas. No es el hijo de José. Y podría parecer para nosotros una pregunta normal, como identificando. Pero el contexto nos indica que la pregunta que ellos estaban haciendo era de duda. A ver, no es posible, algo no me cuadra. ¿Cómo es que el hijo de José ahora está haciendo y diciendo estas cosas? ¿Me está diciendo que el hijo de José es el Mesías? No, no te creo. No cuadra. No cuadra en el panorama que nosotros pensamos. Porque nosotros estamos esperando un rey que venga a libertarnos. Nosotros queremos eso. Nosotros queremos un cristianismo a nuestro modo. Queremos un rey a nuestro modo. Queremos un Mesías a nuestro modo. El hijo del carpintero. No creo. No creo. No cuadra esto. Nosotros conocemos a su familia. No creo que este Jesús sea el Mesías. ¿Por qué te digo que esta pregunta es de duda, de incredulidad? Porque parece ser que Cristo nos muestra el pensamiento de ellos, nos muestra lo que estaban pensando. Versículo 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hey, es el hijo de José. Es el carpintero. A ver, sana a alguien aquí, pues. Aquí hay mucha necesidad. Aquí conocemos 2, 3 ciegos, 2, 3 que no pueden caminar. A ver, porque nosotros te conocemos, nosotros sabemos quién eres. Y él sabía el corazón de ellos, sabía la duda y la incredulidad que había en estas personas. Jesús contesta con este refrán seguramente muy conocido para ellos. Y lo que trataba de decir es que la gente quería esos milagros aquí. Ok, vamos a creerte en eso que tú nos estás diciendo si nos demuestras quién eres. Si puedes hacer esos milagros, nosotros los queremos ver. Si no lo haces, Jesús sigue siendo el hijo del carpintero. No eres ese Mesías, no eres ese prometido. Aún no puedes ser él. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos desanimado a la primera? Porque le compartimos a nuestros hijos y nos tiran a loco. Porque compartes en tu escuela y las personas ya no te creen o ya no te quieren, mejor dicho.
ya no quieren convivir contigo. Hermano, Cristo mismo, el Hijo de Dios, experimentó el rechazo. Es probable que tú y yo vamos a experimentar rechazo. Es probable que no nos van a querer escuchar a la primera. Pero tu llamado no es el tener encuentros exitosos en todo momento. No, tu llamado es a ser fiel, a compartir el mensaje de salvación que Cristo mismo estaba viviendo y compartiendo. Ese es el llamado que tú tienes, y el corazón endurecido de estas personas, esa no es tu responsabilidad. Esa es responsabilidad exclusiva del Espíritu Santo de cambiar el corazón de las personas por la obra que Cristo ha hecho. No es tu responsabilidad. No te sientas mal al encontrar corazones endurecidos en tu ministerio. Y hermano, esos corazones endurecidos, como decía ahorita, pueden ser tus hijos. Pero ahí no te desanimas, ¿verdad? Porque son tus hijos, porque quieres que ellos puedan creer en el Señor. Pero cuando son otras personas, probablemente, ya fue. Si no me quiere escuchar, ya que no me escuche. No, hermano, deberíamos de ser fieles al llamado que el Señor nos ha hecho y confiar en esa soberanía que Él tiene de el tiempo y la persona correcta para recibir el mensaje de la salvación. Y Jesús responde de una manera única. En esa soberanía que el Señor está controlando todas las cosas, moviendo a su espíritu, nosotros también debemos confiar de que o esperar oportunidades únicas. Así como esperamos corazones endurecidos, también esperamos oportunidades únicas. Mira lo que dice el versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas, Jesús continúa hablando, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces Jesús empieza a hablar de esos corazones endurecidos, pero les habla de oportunidades únicas que pueden encontrar. Personas que te rechacen habrá muchas, pero el Señor va a proveer a las personas indicadas en el tiempo indicadas para que tú puedas llevar a cabo ese ministerio que Él te ha llevado. Por eso Jesús da el ejemplo de Elías y de Eliseo. Personas que tuvieron relación con este profeta no fueron las personas esperadas. No fueron quienes le brindaron ayuda, no fueron quienes estuvieron ahí, no, fueron personas que nadie imaginó que iban a estar en ese momento y aún así ahí estuvieron. Entonces, hermano, no te desesperes cuando encuentres corazones endurecidos. Espera oportunidades únicas que el Señor te va a dar. Espera momentos únicos que el Señor te va a dar para hablar a la vida de otras personas. Déjate guiar en todo momento por el Espíritu, confiando en esa soberanía que el Señor tiene para actuar en nuestras vidas. Pero a veces las cosas no mejoran. Una y otra vez. Y encontramos estas cosas malas. Y encontramos esta oposición. Y yo no veo esas oportunidades únicas, sino que parece que todo va en contra de mí. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado sentirte de esta forma cuando estás desarrollando tu vida cristiana, el ministerio cristiano que el Señor te ha dado? Hermano, no eres el único. Mira cómo le va a Jesús con sus paisanos, con los suyos, con las personas que lo conocían, que conocían a su familia. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos, mira, ya no dice algunos se maravillaron, dice todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hermano, espera oposición en tu ministerio. No solamente un corazón endurecido que te ignoren, sino espera que vayan en contra tuya.
a Cristo mismo, los suyos, pasaron de estar contentos, maravillados por todas estas cosas que decía, a estar llenos de ira. Tenían un coraje y un odio probablemente por lo que Cristo estaba diciendo. Un corazón viviendo en esa naturaleza pecaminosa, hermano, es tan inestable que podemos estar en un momento completamente contentos y hablando bien con una persona y llevándonos bien con esa persona, y al siguiente momento estar enojados y odiarlo hasta la muerte. Y eso es justo lo que le acaba de pasar a Jesús. Estas personas que estaban maravilladas con todo lo que él decía y hacía, ahora lo quieren matar. Fíjate lo que pasa en versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Tranquilos los nazarenos, de carácter tranquilo. Algo no me gusta, algo me irrita, algo va en contra de lo que yo pienso, no pasa nada, lo agarramos, lo llevamos al monte más alto y lo aventamos. Eso estaban haciendo. Literalmente eso estaban haciendo. ¿Por qué? Porque para ellos era un hereje. ¿Por qué era un hereje Cristo? Porque no se estaba cumpliendo lo que ellos querían. Como ellos habían idealizado al Mesías, las expectativas que ellos pensaban, porque ellos querían un Salvador a su modo. Y no, Cristo no lo estaba haciendo así. Cristo no estaba actuando como ellos querían que Él actuara. Hace unos minutos lo estaban reconociendo casi como el Mesías. Pero yo creo que sí. Estamos maravillados, pero ahora queremos matarlos a ellos. ¿Qué es lo que querían para creerle a Cristo? ¿Qué le pedían según lo que Cristo, la respuesta que Cristo les dio a ellos? Ellos estaban esperando un milagro. ¿Querían un milagro? Jesús les dio un milagro. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermano, no eran 3 personas que lo tenían agarrado y que lo querían aventar por la montaña. Era un grupo nutrido de personas. Estaba probablemente la sinagoga abarrotada de personas. Y el pasaje nos dice, todos se molestaron, todos estaban llenos de ira y todos le querían matar. Iban todos a aventarlo ahí. No había forma de que Cristo se escapara. Y Lucas lo relata con una tranquilidad increíble. Dice, pasó en medio de ellos. No es que iba peleando, no es que iba aventando manotazos. Dice, pasó en medio de ellos y se fue. Ok, ¿no quieren escucharme? Me voy. Y esto sin lugar a dudas es un milagro. ¿Cómo lo logró? No lo sé. Pero estamos convencidos que el Señor pudo salir de eso fácilmente. Hermanos, si a Cristo lo querían matar, porque estaba diciéndoles que la promesa se estaba cumpliendo delante de ellos, ¿qué esperamos que la gente quiera hacernos a nosotros? ¿De verdad estamos esperando que nos reciban con los brazos abiertos? Muchas veces encontraremos oposición. Hermano, como les he venido diciendo, es probable que esa misma oposición la encuentres hasta en tu familia. Pero confía en la soberanía del Señor. Confía en que Él está obrando y el que Él dirige nuestras vidas en todo momento. Cuando llegamos al final de este pasaje, hermano, es imposible que no puedas sentir el peso de la responsabilidad de este pasaje. El Señor Jesucristo se acaba de revelar delante de las personas como el Mesías esperado, como lo que tanto tiempo habían deseado y anhelado. El Hijo de Dios estaba ahí y comenzó su ministerio. ¿Confiando en su carisma? No. ¿Confiando en sus habilidades? No. ¿Confiando en las estrategias que él podía diseñar? No.
Cristo inició su ministerio, lo que el Padre le había encomendado venir a hacer, confiado y guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, si Cristo dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo lo necesitamos? ¿Cuánto más tú y yo debemos de renunciar a nuestra idea de que nuestro ministerio y llamado se debe desempeñar de la forma en la que yo considero que es correcto, y debemos rehusar a esto, rehusar a nuestra carne y confiar en la guía que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestras vidas? Lucas nos muestra que hoy el verdadero ministerio no consiste en hacerlo como yo digo, a mi manera, como yo considero que es lo correcto. Lucas nos muestra que tú y yo debemos de someternos a la forma de Dios, a los tiempos de Dios, a la soberanía de Dios es que nos debemos de someter. Y esto consiste en rendir nuestro corazón, rendir nuestro orgullo, rendir las estrategias o ideas grandiosas que nosotros tenemos. Hermano, incluso aplica en rendir nuestras expectativas. El llamado que el Señor nos está haciendo consiste en entregar nuestra vida completamente a Él. Amigos, si tú no has entregado tu vida al Señor como tu Salvador, te animo a que lo consideres. Es lo único que puede darte libertad. Es lo único que puede abrir verdaderamente los ojos en ti para que tengas el entendimiento de lo que el Señor quiere para tu vida. Pero tú y yo como creyentes, que tenemos años probablemente viviendo como creyentes dentro de la iglesia, debemos imitar a Cristo. Imita a Cristo en todo momento. Déjate guiar por el Espíritu Santo y somete tu ministerio. ¿Para qué? ¿Para tu gloria? ¿Para conseguir fama? No, para que tú con tu vida, con tu ministerio, con tu llamado, puedas guiar y honrar al Padre en todo momento. Espero que el Señor pueda obrar en nuestras vidas de tal forma que estemos viviendo como al Señor le agrada en todo momento. Quisiera terminar con 4 preguntas para poder meditar en ellas. Primeramente, ¿conoces el llamado o ministerio que el Señor te ha dado? Hermano, te decía hace un momento, si no lo conoces, yo te presento uno, que es comparte el Evangelio. Eso sí, si tú eres un cristiano, ese es tu llamado, ese es tu ministerio, esa es tu responsabilidad y lo debes estar haciendo. Jesús sabía claramente lo que él tenía que hacer y obedecía la guía del Espíritu en su vida. Número 2, ¿te sometes a la dirección del Espíritu Santo en tu vida? O hermanos, somos como las personas de la introducción. No. Es que la vida cristiana se debe vivir así. Es que debemos hacer estos cambios. Es que, híjole, como el Señor dice, ya no está actualizado a estos tiempos. Hermano, ¿te estás sometiendo verdaderamente a la dirección del Espíritu Santo en tu vida? Número 3, ¿te alimentas constante y verdaderamente de la palabra de Dios? Porque podemos contestarla de constante. Podemos decir, sin falta, todos los días, mis 15 minutos de lectura. Ahí están. Ok. Pero la pregunta es si verdaderamente te estás alimentando. Verdaderamente estás pasando tiempo en meditar y en aprovechar esas verdades que el Señor ha puesto en su palabra. ¿Lo estás haciendo? Y número 4, ¿cuál es tu respuesta ante la oposición en tu ministerio? ¿Tiras la toalla? Hermanos, sabemos muchos de nosotros que decimos, no, ya no lo voy a hacer. No tiene caso. No doy una. Y tantas cosas que podríamos decir. Pero hermano, Cristo tuvo oposición. Es probable que tú y yo vamos a tener oposición. Y tristemente, a veces esto se presenta hasta en la iglesia. Ahí vas a encontrar unos con otros, en vez de apoyarnos, vamos a estar poniéndonos el pie
en esta responsabilidad que tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto a imitarle a Él en todo momento y someternos para de esta forma poder darle gloria al Padre como Él lo merece. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Ahora, Señor, queremos entregar nuestras vidas a ti. De verdad. No solamente como un rito cristiano que normalmente hacemos o palabras que salen de nuestra boca porque es lo que los cristianos expresan. Dios, queremos verdaderamente hacer un compromiso y un pacto contigo de entregar nuestras vidas y que tú nos guíes a través de tu Espíritu en todo momento para cumplir el llamado que nos has hecho. Y Dios, si hay alguien aquí entre nosotros que no ha entregado su vida a ti, que hoy tú puedas abrir esos ojos y que puedan darse cuenta de la necesidad tan grande que tienen de ti. Usa a tu iglesia para compartir el Evangelio dentro y fuera de estas instalaciones. Que ese sea nuestro propósito. Gracias por la oportunidad que tenemos y por la compañía del Espíritu en nuestras vidas día tras día. En Cristo Jesús oramos. Amén.